¿Usted se quiere reír un rato conmigo? Vea este titular. La inflación aceleró su senda. Con ese titular empieza la revista o el diario El Tiempo de Colombia. De bajada para junio y rompió la barrera del 5%. Ellos siempre mezclan sus cosas porque saben qué tipo de personas lo leen a ellos, que se quedan con los titulares. En realidad lo que sucedió fue que la inflación bajó al fin por debajo del 5% y se estableció en el 4.48, si mal no estoy, 4.82, perdón. Este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer que la inflación anual de junio de 2025, es decir, al compararse con el mismo mes del año anterior, alcanzó los 4.42%. Esto es excelente. El presidente Gustavo Petro reacciona ante eso de la siguiente manera. Controlada la inflación en Colombia, caída por debajo del 5 anual. Quedamos en 4.8% y el incremento de precios de este mes apenas es del 0.1%. Si la junta directiva demora más la baja de la tasa de interés, y aquí se la tira al Banco de la República. Si la junta directiva del Banco de la República demora más la baja de la tasa de interés real, podemos caer en estanflación. Eso es un error del presidente. Caída de precios con estancamiento económico. Esto es un error del presidente, se equivocó de términos. Y pues la inflación ya bajó, dice por acá un usuario de X, la inflación ya bajó a 4.82, el desempleo mejora y el peso se fortalece. Pero el Banco de la República mantiene su tasa, ojo con esto, del 9.25. Solamente en mayo bajó 0.25, si mal no estoy, estaba en 9.5. Como si quisiera frenar el crecimiento. ¿Es independencia técnica o un sabotaje político? Aquí he estado analizando esto muy de fondo y yo quiero dejar algo claro. El Banco de la República debe cuidarse de no bajar la tasa de interés tan abruptamente, porque en Europa, después de la pandemia, pasó algo similar. Los bancos bajaron rápidamente las tasas y la inflación se disparó. Hay que tener una economía sólida, la estamos teniendo. Presidente, que ellos bajen esa tasa poco a poco para que de esa manera estemos un poco más seguros. Y por acá, pues, vean esta frase que Andrés Camacho, el exministro de Minas y Energía, nos muestra. Las monedas con mejor comportamiento de América Latina son de países con gobiernos progresistas. Son datos y hay que darlos. Y aquí estamos nosotros para darlo. Estos son las monedas. La de Brasil, la del Perú, México, la de Uruguay, el colombiano, el chileno, el sol peruano, el peso de República Dominicana, el colón costarricense y el quetzal guatemalteco. Estos dos que no son progresistas están cayendo. Esto que es de Honduras para abajo y el que es argentino por el piso. Ahí está la política económica de Milei. No ha podido levantar cabeza mientras Colombia se consolida como una de las monedas más poderosas de América y del mundo, porque nos estamos recuperando a un ritmo enorme. Y si así seguimos y en 2026 volvemos a elegir gobiernos progresistas, esto no lo va a parar absolutamente nadie, mi gente. Esa es la realidad. Y bueno, avanzamos por acá porque hay reacciones a esto. Gustavo Bolívar nos da la técnica que usted tiene que cargar ahí en su celular. Estas imágenes hay que descargarlas. Ojo con esto. Tarea: deben cargar 4 infografías sobre inflación, desempleo, dólar y disminución de pobreza en sus celulares siempre, dice Gustavo Bolívar. Cuando el ritmo vuelve con el cuento cuando el uribismo, vuelva con el cuento del castrochavismo, se le muestran. Aquí está, vea. Vamos a verlas para hacer la tareita. Exitosa gestión del gobierno Petro. Inflación pasó de 13.3 a 4.8. Esa gráfica hay que mostrársela. El uribismo nos dejó la inflación en 12 puntos. Aquí tenemos desempleo de 2001 a 2025. Ellos inventaron la forma de medir el desempleo. Uribe la modificó, ni aún así, modificando ellos la forma de ocupación,
de medir la ocupación en el país, pudieron bajarla por debajo de lo que la ha bajado el gobierno del guerrillero ese, como le dicen ellos, del presidente, excelentísimo presidente Gustavo Petro. Y bueno, seguimos con la siguiente infografía que usted siempre debe tener a la mano: el precio del dólar. El precio del dólar está por debajo de los 4.000 pesos, mi gente. Esta es una excelente noticia. Sigue bajando esto, quiere decir que nuestra moneda sigue fortaleciéndose, afortunadamente. Y la última: pobreza en Colombia, pobreza multidimensional. Es decir, pobreza por hambre, pobreza por vivienda, pobreza por vías, esa es multidimensional. En 2010 estaba en 29.7, 2023 bajó a 12.1. Aquí están las gráficas, sigue bajando. Creo que esto es 2020 donde no lo miden, pero igual creció un poquito, pero con el gobierno del presidente la pobreza multidimensional bajó. En más de 1 millón de personas salieron de esta. Mi gente, esto es progreso. Es un gobierno que le está apostando a que la gente la pase mejor, y no podemos abandonar este proyecto. Por eso debemos continuar en la senda del progresismo en 2026. Y bueno, vean, por acá María Fernanda Cabal hasta se puso a celebrar esa medida, corrigiendo al presidente. Dice: Petro el economista y así maneja el país. Claro, Cabal, así maneja el país, con resultados, no como su amigo Duque, el gordito aquel, como usted le dijo, MK. No, acá está un presidente serio, que no con verborrea viene a cambiar el país, sino con hechos reales, sustentados. Y pues ahí corría el presidente de que no es esta inflación, sino deflación. Esa es la corrección que hay que hacerle. Aceptada corrección de la señora Cabal, y acepta que el presidente está haciendo las cosas bien. Hasta el uribismo lo está aceptando. Y vamos por acá con una de las reacciones de Alejandro Ocampo, que es un caballero. Alejandro dice: inflación controlada. Ahora le toca al Banco de la República actuar por el pueblo. Hoy tenemos un dato histórico: la inflación cae al 4.8%, su nivel más bajo en más de 3 años. Los precios se frenan, pero el bolsillo del pueblo sigue asfixiado por una tasa de interés que no baja. El presidente Gustavo Petro tiene razón. Es hora que Banco de la República baje las tasas de interés. ¿Quién gana con ello? El trabajador, el pequeño empresario, la gente que lucha. Es hora de poner la economía a favor del pueblo. Que lo hagan mesuradamente, poco a poco, mientras nuestra economía, la inflación. Es que hay un dato que de pronto no he dado. La inflación debe establecerse en el 3%. Faltan ya 1.8. Cuando llegue esa inflación en 3%, deben bajar rápidamente las tasas de interés, porque ya ahí se habla de una estabilidad económica, de empleabilidad de todo en el país. Entonces, pero irlo haciendo poco a poco es manera también de ayudar a que la economía se fortalezca. Bueno, entonces, cambiando un poquito de tema, quiero mostrarles una entrevista que hizo el compañero Santiago Osorio, el representante por el Partido Verde, a la doctora Carolina Corcho. Les adelanto, aquí en el canal del Profe Dani vamos a tener a la doctora Carolina Corcho muy prontico. No les voy a decir fecha, pero muy pronto vamos a tener aquí una entrevista en exclusiva con ella. Vamos a charlar sobre la idea ideal de país que ella tiene. Vamos a hablar también de nuestro proyecto Un Profe al Senado con ella, y a comprometerla y a comprometernos con su proyecto también. Oficialmente nos abrimos al compromiso de apoyar a la doctora psiquiatra, luchadora, defensora de derechos y de los derechos de salud, Carolina Corcho. Y bueno, vamos a escuchar qué dice, porque esta mujer la tiene clarita. Le pegó una limpia al uribismo a la prensa tradicional de este país, que ha atacado tanto al presidente, porque esto de la tendencia numeral Caracol miente, esto sigue. Y esta es la respuesta de la doctora, justamente. Esto sigue. Esto no ha parado. Literalmente, mi gente, sigue siendo una de las tendencias más altas en el país, numeral Caracol miente. Y esta es la respuesta de la doctora. Podríamos estar frente a los hechos de corrupción más grandes de la historia reciente de Colombia, que ha costado la vida de miles de colombianos. Le entregamos 100 billones de pesos anticipados a las EPS, de manera puntual a Gilaladres, y niegan medicamentos. Presuntamente se perdieron 11.2 billones de pesos en el año de la pandemia, donde fallecían más de 150.000 colombianos. Tenemos denuncias instauradas por presunto saqueo de 13.2 billones de pesos, solo en 8 EPS. Hay procedimientos que
que cuestan 3 millones de pesos y se lo cobran al sistema por 700 millones de pesos. Le han cobrado al sistema de salud un paciente que lo trasladaron 15.000 veces en un año en una ambulancia. Más de 20.000 personas fallecidas que le cobraron al sistema de salud. Alrededor de 1 billón de pesos por medicamentos que no aparecen registrados en ninguna compraventa en todo el país. Todos prometen llegar a supuestamente solucionar no con los hospitales públicos ni con la red pública, sino directamente con las EPS, volviendo a generar el mismo círculo vicioso del intermediario que se queda con la plata y no paga las deudas. La ley 100 concibió entregar uno de los presupuestos más grandes de la nación y los recursos de los trabajadores a que particulares los manejaran. Es lo que denominamos un saqueo técnico, un diseño institucional técnico proclive a la corrupción. El sistema tiene que reformarse o si no el sistema va a seguir en caída libre. La reforma a la salud vuelve a ser víctima del filibusterismo de un Congreso que ya demostró en una primera etapa de la reforma laboral que 8 senadores pueden hacerle un viento bastante adverso a la reforma a la salud. Lo que hizo fue el Estado colombiano entregar demasiado poder a particulares que se constituyeron en poderes fácticos. Un Congreso que terminó en su mayoría capturado para no hacer nunca una reforma a la salud y mantener un statu quo de que se manejara lo que hoy son 100 billones de pesos al año, sin ningún control. Ya hemos visto la... Ahí les dejo la antesala, les voy a dejar el enlace de esta entrevista de Santiago Osorio, el representante con Carolina Corcho, para que usted vaya y la vea también. Está en el canal de YouTube de el señor Alejandro Osorio, que se llama No Pasarán. Es un canal pequeño, pero esa entrevista está muy buena y se la recomiendo si no tiene claro todo lo que está sucediendo sobre salud en el país. Y vean este video de lo que dice el ministro de Salud. Vamos a escuchar. 150 millones de dólares, señor presidente, están invirtiendo en este momento en infraestructura. Y por eso estamos trabajando, por eso estamos construyendo el nuevo hospital de Comarío, estamos construyendo el nuevo hospital de Puerto Carreño. Este año vamos a entregar 10.000 millones de pesos para que podamos tener 31 equipos yendo a todos y cada uno de los diferentes sectores del departamento. Colombia merece un sistema de salud que sirva. Hemos aumentado de 62 a 100 billones la entrega de dineros públicos a las EPS. El único presidente que volvió a invertir en la salud. 150 millones de dólares. Oiga, esto es relevante porque el discurso de la prensa, y por eso traigo esto antes de llegar al tema específico, el discurso de la prensa es que el gobierno ha arruinado a las EPS, ha arruinado el sistema de salud. Y han hecho toda una cantidad de reportajes de las quejas de la gente en la calle y todo se enfoca a que es culpa de Petro. La realidad es otra. Le han entregado más recursos que nunca al sistema de salud, pero es una olla sin fondo. Olla sin fondo literal, donde no todo lo que llega ahí se pierde mientras la gente se sigue muriendo en sus casas. Literalmente eso está pasando. Y ahora sí vamos al tema que ustedes quieren escuchar. Juicio al señor Álvaro Uribe llega a su final. Plin, plin, final, no va más. Hasta el 28, mi gente, 28 de julio se conocerá por parte de la jueza 44, Sandra Heredia, el fallo que determinará si el presidente Álvaro Uribe Vélez es culpable o inocente por 3 cargos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Yo digo que al menos en una el man va a salir condenado. Esto no se puede quedar así. La justicia, Dios mío, tiene que hacer mella en algún momento en gente tan poderosa e intocable como este señor. Vamos a escuchar el reportaje que nos hace RTVC. Así termina esta etapa de juicio oral al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza 44 ha anunciado que el próximo lunes 28 de julio se conocerá el sentido de fallo y ha citado a las 8:30 de la mañana a los involucrados allí en los juzgados de Palo Quemado, y también al abogado Granado le ha permitido conectar virtual. Pues el ex jefe de Estado ha utilizado estas 2 últimas audiencias entre ayer y hoy para controvertir varias pruebas que ha presentado la Fiscalía y para... Oye, un paréntesis ahí, yo me he tomado el tiempo de intentar ver los alegatos de Álvaro Uribe. Qué mamadera de gallo tan grande. Dios mío, qué mamadera de gallo. Este man habló y dijo lo que se le dio a la voluntad, y un usuario me escribía interno por WhatsApp y me decía: profe, pero ¿cómo es posible que le demos la oportunidad a un tipo de esto que diga tantas cosas? Digo, porque es que después, si no se le da la oportunidad, entonces dicen que ellos no tenían las garantías. La jueza tenía, pues ya eso se acabó, tenía que dar todas las garantías posibles, porque Dios mío, a esta señora la intentaron a todo, al juez, al fiscal, a todo el mundo, sacarlo de ahí para dilatar, pero perdieron. Esto es una derrota para Uribe y el uribismo en general. Perdieron.
Uribe va a alegatos finales, va a juicio y hoy va a resolución judicial. 28 de julio a las 8 de la mañana quedó citado eso. Vamos a seguir escuchando. Varios elementos que fueron tenidos en cuenta y que en su opinión han afectado sus garantías procesales. Durante la intervención que ha hecho en estos 2 días, Uribe ha reiterado su inocencia, ha pedido a la jueza 44 Sandra Heredia que lo absuelva. Dijo que el proceso en su contra es el resultado de un entrampamiento en el que han participado varias personas, entre ellos Juan Monsalve, quien es el principal testigo de la Fiscalía, su esposa de entonces, Deyanira Gómez, y el senador Iván Cepeda. Uribe dijo que con este proceso buscaron afectar su nombre y que no tuvo conocimiento de los beneficios que ofreció el abogado Diego Cadena a exparamilitares para que cambiaran su versión para beneficiarlo. Y haciendo un recuento de lo que pasó en los alegatos. Oigan, antes de ese recuento voy a hacerles la invitación que siempre les hago y a que por favor se suscriba a este canal, no va a perder absolutamente nada y con esto nos ayuda a seguir creciendo. Dele like, comparta nuestro contenido y deje su comentario ahí si usted piensa o cree si el señor Álvaro Uribe va a ir condenado o no va a ser condenado. Déjenme el comentario, voy a estar leyéndolo muy juiciosamente a ver qué dicen ustedes. Y de igual manera también, si les gusta el trabajo que estamos haciendo y quiere apoyar el periodismo alternativo, ahí les dejo mi número de teléfono que tiene Nequi David Plata y contacto de PayPal para consignaciones internacionales. Aquí también hay super chat, super saludos, muchas formas de seguirnos apoyando y ayudando a crecer. Mi gente, ese número de teléfono también tiene WhatsApp. Con ese número de teléfono usted puede escribirme y unirse a este proyecto que se llama Un Profe al Senado para que en su región, en su departamento, en su municipio, en su caserío, comencemos a liderar este proceso de llevar un profe al Senado de la República, una persona que represente los ideales de la población, una persona que quiera llegar a trabajar, y aquí estoy yo con la mano levantada pidiendo un espacio para hacer las cosas diferentes. Y bueno, avanzamos con lo que nos dicen, haciendo como un recuento de eso, de y conclusión. les traigo aquí unas conclusiones muy buenas. La Fiscalía pidió a la jueza 44, Sandra Heredia, condenar al expresidente Álvaro Uribe porque afirmó que las pruebas son concluyentes de su responsabilidad en los delitos por los que se le acusa. Por su parte, la representación de las víctimas respaldó esta solicitud hecha por la Fiscalía. Mientras tanto, cuando fue el turno de la Procuraduría, solicitó que Uribe sea absuelto porque considera que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en el ofrecimiento de beneficios por intermedio de su entonces abogado Diego Cadena a los ex paramilitares en la cárcel. Muy bien, así terminamos entonces. Listo, vamos a hablar de las cositas que pasaron. Aquí Álvaro Uribe prácticamente llorando le dice: señora jueza, ¿será que me absuelve? Absuélvame, por favor. Yo le pido respetuosamente, señora juez, cada que llego al final de estos episodios, se me conmueve todo mi ser al tener que terminar con toda convicción con la frase ritual de que me absuelva. Y entramos al episodio Carlos Enrique Vélez. Tampoco lo conozco. Se me conmueve todo al decirle que por favor me absuelva. Vamos a escuchar otra vez. Al tener que terminar con toda convicción con la frase ritual de que me absuelva. Y entramos al episodio. La pobre viejecita que no mata una mosca. Este man, Dios mío, en el juicio se comporta. Este es el propio psicópata. Tiene una personalidad y una cara para cada espacio y momento. Por acá habla también Álvaro Uribe de algunas situaciones del juicio relevantes. Señora juez, he venido al juicio con todo el respeto. Ya dije mi respeto a la condición de mujer, de fiscal de la nación, de la señora fiscal. Con respeto a usted, juez de la República. Oiga, que respeto a la fiscal y respeto al juez. El señor buscó recusar tanto a la fiscal como al juez. Buscó que sacaran a la fiscal del caso y se inventaron de cuantas cosas. Y sus bodegas se han inventado, mejor dicho, dañarle la vida a esta señora que se ha mantenido en la raya y la profesionalidad en este juicio. Y de la misma manera, la juez, fiscal y juez han sido víctimas del uribismo, del ataque al uribismo. Han sido amenazadas, amedrantadas, perseguidas, enjuiciadas.
Y este señor descarado, como si el país no estuviera viendo lo que está pasando, viene a decir que él ha respetado a estas dos mujeres por su condición de mujer. Bueno, primero que todo, las personas se respetan simplemente por ser personas. Representante de la institucionalidad, mujer, presidente de esta audiencia. Creo que la he respetado en todo este... Creo que la ha respetado. Bueno, aquí Iván Cepeda, sí, dice, apenas sale el juicio y se declara la hora y el día en que se va a dar el fallo, pues él sale y dice lo siguiente. Son 13 años de este largo proceso judicial y hoy sentimos... Oiga, 13 años. El juicio más largo de la historia, creo que del mundo. Con mucho orgullo y alegría haber llegado a este punto. La señora juez ha anunciado oficialmente que el día 28 de julio, 8:30 de la mañana, el país conocerá su decisión en derecho y en justicia con relación a este largo litigio. Nosotros desde la bancada de víctimas lo que señalamos es que sea cual sea la decisión, con respeto y acatamiento, la aceptaremos, la estudiaremos y procederemos de acuerdo al derecho y a la justicia. Senador, pero hoy es un día para decir que estamos alegres y orgullosos de que hayamos podido llegar a la instancia decisoria en este proceso judicial. Sí, porque era lo que yo decía, es que el hecho de llevar al señor Álvaro Uribe ahí al final de ese juicio es una victoria para la justicia, para la gente, para las víctimas, para Colombia, porque ellos buscaron dilatar por todos los medios y no llegar a este punto final. Ellos saben que este señor no va a salir absuelto. De todo son 3 delitos, pero al menos un solo delito le van a implicar y eso lo va a llevar a la cárcel con algunas medidas, casa por cárcel, por la edad, no sé. Y de todas maneras él es una personalidad, pero desde que hay que aplicar la justicia y se va a dejar un precedente, se va a dejar y con esto gana la justicia. Quiero finalizar con lo que inició todo este proceso. Y hay que darle un aplauso ahora al finalizar. Usted allá en su casa, allá donde esté, coge y dele un aplauso a este man porque sin este man no hubiese sido posible nada. Cadena. Perdón. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios al presidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. Usted la mina me escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos... La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? ¿Escucha? No, señor. Luego de esa embarrada se les cayó todo y aquí empezó con lo que se finaliza hoy. Gracias, Cadena, por ser un imbécil de tiempo completo. Gracias que de esta manera hemos logrado alcanzar algo que se creía imposible. Yo creo que antes del 28 o después del 28 Uribe se va a volar del país. Yo creo que no se va a quedar. Es lo que yo creo, no sé qué cree usted, pero con esto damos finalización. Gracias por estar aquí, los invito que estamos en los espacios toda esta semana hasta el viernes para que usted conozca un poco más de nuestro proyecto Un Profe al Senado y me conozca a mí también, el Profe Dani. Mi gente, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. El Profe Dani, un profe al Senado. Educación, experiencia, humanismo.